Muy buenas tardes, mi nombre es Richard Ruiz y hoy les voy a hablar sobre la especie que me tocó. Fueron bacterias anaerobias, de especie Clostridium y Bifidobacterium. Los problemas que vimos aquí fueron que queríamos saber cuáles eran los factores de crecimiento de esta especie y cómo se colecta una cepa madre, cuáles serían los métodos y técnicas que se usaron para aislar una colonia pura del ambiente. Y básicamente esta plantilla que he preparado aquí tiene un poco de información sobre la hipótesis que teníamos, eh, el proyecto en una manera muy high level, cuáles fueron los variables independiente y dependiente y también los materiales que usamos. Básicamente este experimento se basaba en entender el metabolismo microbiano de Clostridium sp y usar los conocimientos obtenidos en clase y aplicarlos al aislamiento de cepas puras obtenidas del ambiente y poniendo atención a la creación de métodos de extracción de la cepa madre, la identificación correcta de la especie, la creación de medios de cultivos con factores de crecimiento definidos y la creación de su ambiente óptimo teniendo en cuenta su anaerobia. Y finalmente la tinción de Gram para tratar de visualizar la especie que crecieron aquí. Bueno, aquí podemos ver los métodos que usamos para el transporte y las herramientas para el crecimiento. Usamos un medio de tiogliculato para transportar los organismos y lo mezclamos con el agar para usarlos como un medio de crecimiento. También usamos una jarra de gas pack. Aunque no teníamos el gas pack, usamos una cepa de E. coli para reducir el ambiente microaerofílico a algo anaerobio para el crecimiento de estas especies. Eh, Aquí pueden ver las muestras de extracción y transporte de la muestra en la izquierda. Básicamente fue un ejemplar de suelo de aquí mismo de la universidad. Y en la derecha pueden ver la esterilización de la solución de tioglicolato antes de usarla y transportar los especímenes. Es muy importante de notar el pH de la solución antes de esterilizarla. Así pueden notar si se necesita emplear un buffer o otro tipo de mecanismo para nivelar el pH a un nivel óptimo para el crecimiento de sus especies. ¿Okay? Primero aquí vemos en la izquierda las cepas de E. coli que usamos para controlar el ambiente. Y en la derecha puede ver ya la siembra hecha de los 4 ejemplares, tres usando platillos Petri regulares y el último usando un brewer plate también, que es una herramienta para eh, los organismos anaerobios. Después de 3 semanas pues, por la huelga podemos ver aquí el resultado de la incubación. Podemos ver algunas de las cepas son incoloras y otras tienen un color más fuerte y rojizo y el olor era petrificante, así que definitivamente por eso sabemos que algún tipo de bacteria anaerobia se dio crecimiento en estos platos. Como pueden ver aquí, el brewer plate tiene 4 recámaras. Ellas están variando un poquito de color. Creo que eso tiene que ver con la distribución del agar y qué tan anaerobio o aerobio el ambiente se hizo de ella. Podemos notar que tienen un poco rojizo aquí, mientras que las otras son un poquito más opacas. Este es el plato número 1. Podemos ver las colonias aquí son sedosas y levantadas con un color opaco. El segundo plato, podemos ver que son un poquito más rugosas. Son difíciles de ver porque son transparentes en color y podemos ver un tiñimiento de amarillo que puede ser otros tipos de bacterias. Aquí en la especie 3 vemos que es muy incoloro las colonias, casi no se ven, pero podemos ver un poquito de levantamiento. Y algo muy interesante es el crecimiento de estas colonias amarillas aquí en la esquina, que creemos puede ser Staphylococcus aureus por el color que tiene. Como podemos ver aquí, esta es la tinción de Gram. Y por favor no se ríen de mi técnica, todavía estamos aprendiendo. Como pueden ver, hice el error de ponerle tape al final para marcar los ejemplares y eso fue un desastre total. Así que perdimos cuáles eran el nombre de las placas, pero todavía tenemos una bonita foto para enseñarles. Aquí podemos notar que en la primera foto aquí podemos ver una mezcla de bacilos
y cocos totalmente mezclado en la muestra de suelo. En esta segunda muestra solamente vemos bacilos aislados en unos cuantos eventos, pero en realidad no hay mucho más que ver ahí. Esta no sabía de qué era, básicamente fue una tinción muy colorosa y creemos que fue lo que vino del Brewer Plate. Todavía no sabemos qué es, pero sí sabemos que son cocos. Aquí en esta, individualmente sí podemos ver un buen balance de bacilos y cocos. Creemos que aquí sí hay algún tipo de Bifidobacterium o Clostridium. Aquí otra vez podemos ver cocos aislados. Esta podemos ver la tinción gran positiva con un poquito de gran negativos aquí. Podemos ver todos los cocos de los colores aquí rojos y morados. Y finalmente esta es otra vez la hoja de resultados del laboratorio que puede estar disponible para ustedes a cualquier hora. Muchas gracias por su tiempo. Cualquier pregunta que tengan pueden preguntarme y estaré feliz de responderlos.